Hola y bienvenidos a un nuevo viaje. Hoy vamos a visitar las maravillas de Colombia, los mejores lugares para visitar en Colombia. Colombia es un país lleno de maravillas naturales, históricas y culturales que están esperando ser descubiertas. Desde las imponentes montañas de los Andes hasta las playas paradisíacas del Caribe, Colombia es un destino que lo tiene todo. En este video, exploraremos los mejores lugares turísticos que no solo te dejarán sin aliento, sino que también te acercarán a la rica historia, la vibrante cultura y los paisajes inigualables que definen a esta increíble nación. Prepárate para sumergirte en la magia de lugares como la majestuosa Catedral de Sal en Zipaquirá, Cartagena de Indias, el colorido Caño Cristales, Guatapé y la Piedra del Peñol, Barichara, el pueblo más lindo de Colombia, Popayán, Cali, Medellín, las paradisíacas islas de San Andrés y Providencia, su capital Bogotá y muchos más. Si estás buscando inspiración para tu próxima aventura o simplemente quieres conocer más sobre la belleza de Colombia, este video es para ti. Comenzamos. Cartagena de Indias. Cartagena es uno de los destinos más emblemáticos de Colombia. Su combinación de historia, arquitectura colonial, playas paradisíacas y vibrante cultura caribeña la convierten en un lugar imperdible. La ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un impresionante ejemplo de la arquitectura colonial española. Sus calles empedradas, balcones coloridos y plazas encantadoras transportan a los visitantes al siglo XVI. El castillo de San Felipe de Barajas es un imponente fuerte, maravilla de la ingeniería militar. Fue construido para proteger la ciudad de los ataques piratas y es uno de los mejores lugares para aprender sobre la historia de la ciudad. El convento de la Popa, ubicado en lo alto de una colina, ofrece vistas espectaculares de Cartagena y un recorrido por su historia religiosa. El barrio Getsemaní es un barrio bohemio, alma cultural de Cartagena. Sus murales coloridos, cafés al aire libre, música en vivo y ambiente vibrante lo convierten en un lugar perfecto para explorar la cultura local. Cartagena alberga importantes festivales, como el Festival Internacional de Cine de Cartagena y el iFestival, que atraen a artistas y pensadores de todo el mundo. Las Islas del Rosario son un archipiélago de 27 islas, es ideal para practicar buceo y snorkel. Sus aguas cristalinas y arrecifes de coral ofrecen una experiencia única. Playa Blanca en Barú, con arenas blancas y aguas turquesas, es una de las playas más populares para relajarse y disfrutar del Caribe. El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo es perfecto para los amantes de la naturaleza, ofrece actividades como kayak, paddleboarding y exploración de manglares. Cartagena es un paraíso gastronómico, con una mezcla de influencias indígenas, africanas y españolas. Los platos típicos que debes probar son: la arepa de huevo es una deliciosa arepa rellena de huevo frito. La cazuela de mariscos es un plato cremoso de mariscos frescos en leche de coco. Los postres típicos como el arequipe, dulce de leche, y las cocadas, dulces de coco, son una delicia para el paladar. Los cócteles tropicales como la limonada de coco o un clásico mojito son perfectos para disfrutar junto al mar. El paseo en carruaje permite recorrer la ciudad amurallada en un carruaje de caballos y es una experiencia romántica que destaca la atmósfera colonial de Cartagena. Los atardeceres en el Café del Mar, un famoso bar al aire libre, ubicado sobre las murallas, ofrece vistas inolvidables del mar Caribe. El mercado de Basurto permite una experiencia más auténtica. Este mercado local es ideal para probar la comida típica y conocer la vida cotidiana de los cartageneros. La ciudad amurallada es ideal para disfrutar del ambiente histórico, mientras que Boca Grande ofrece hoteles modernos y acceso directo a la playa. Cartagena de Indias no solo es un destino turístico, sino una ventana a la historia y cultura colombiana que fascinará a cualquier visitante. Medellín. Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Conocida por su transformación urbana y su clima agradable, Medellín es un destino vibrante lleno de cultura, innovación y paisajes naturales que encantan a los visitantes. Medellín es un ejemplo de resiliencia y progreso. Fue reconocida como la ciudad más innovadora del mundo en 2013 gracias a proyectos de inclusión social y desarrollo urbano. El Metrocable es un sistema de transporte que conecta los barrios más alejados con el centro de la ciudad. Es una experiencia única que ofrece vistas panorámicas de Medellín mientras refleja su compromiso con la integración social. Las escaleras eléctricas de la Comuna 13 son un símbolo de transformación.
Además, este barrio se ha convertido en una galería de arte al aire libre con impresionantes murales que cuentan historias de superación. La Plaza Botero es un espacio al aire libre que exhibe 23 esculturas del reconocido artista Fernando Botero. Es un lugar ideal para conocer su legado y tomar fotografías emblemáticas. El Museo de Antioquia, ubicado junto a la Plaza Botero, alberga una de las colecciones más importantes de arte colombiano, con obras de Botero y otros artistas destacados. El Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe es un oasis natural en medio de la ciudad, ideal para disfrutar de un paseo tranquilo, ver mariposas y aprender sobre flora tropical. Pueblito Paisa, ubicado en el Cerro Nutibara, este lugar recrea un pueblo típico antioqueño y ofrece vistas espectaculares de Medellín. El Parque Arví es un paraíso ecológico ubicado a solo 30 minutos en teleférico desde la ciudad. Es perfecto para practicar senderismo, hacer picnics y disfrutar del aire puro en medio de los bosques. El Cerro El Volador es otro de los 7 cerros tutelares de Medellín, ideal para quienes buscan tranquilidad y vistas impresionantes de la ciudad. La Feria de las Flores en agosto es el evento más importante de Medellín y una de las tradiciones culturales más significativas de Colombia. Incluye desfiles, conciertos, la exhibición de silleteros y mucho más. La Alpujarra y la Plaza de Cisneros es un espacio lleno de historia donde se encuentra el centro administrativo La Alpujarra y el Parque de las Luces, famoso por sus instalaciones artísticas. El barrio Laureles es una zona conocida por su ambiente relajado, cafés bohemios y restaurantes modernos. Ideal para sumergirse en la vida cotidiana de Medellín. La cocina de Medellín combina sabores tradicionales con un toque moderno. Los platos y bebidas que debes probar son: la bandeja paisa es el plato insignia de Antioquia, que incluye frijoles, arroz, carne molida, huevo, chicharrón, plátano maduro, chorizo, arepa y aguacate. Las arepas en Medellín se disfrutan simples o rellenas, y son un acompañamiento esencial en cualquier comida. Los postres típicos como el postre de 3 leches y el arequipe son siempre bienvenidos. El café colombiano es un imprescindible, al igual que el aguardiente antioqueño, una bebida alcohólica tradicional. Medellín es conocida por su vida nocturna vibrante. Los lugares que puedes visitar son: El Poblado, esta zona está llena de bares, discotecas y restaurantes. La famosa zona rosa es ideal para quienes buscan fiesta y diversión. El barrio Provenza es una mezcla de bares boutique, coctelerías y restaurantes que ofrecen una experiencia más relajada y sofisticada. La Hacienda Nápoles, antiguo refugio de Pablo Escobar, ahora transformado en un parque temático y ecológico. Se recomienda el uso del metro, metrocable y taxis oficiales. Medellín tiene un sistema de transporte público eficiente y seguro. Medellín es mucho más que una ciudad, es un símbolo de superación y una experiencia cultural que mezcla modernidad y tradición. Bogotá. Bogotá, la capital de Colombia, es una ciudad cosmopolita que combina la riqueza histórica con una cultura vibrante y moderna. Rodeada por montañas, ofrece una mezcla única de arquitectura colonial, arte urbano, gastronomía de clase mundial y paisajes naturales. La Candelaria es el corazón histórico de Bogotá. Sus calles adoquinadas, casas coloniales y coloridas fachadas albergan museos, iglesias y teatros. La Plaza de Bolívar es el centro neurálgico de la ciudad, rodeado por el Palacio de Justicia, la Catedral Primada de Colombia, el Capitolio Nacional y el Palacio de Líbano. La Catedral Primada de Colombia es una obra maestra de la arquitectura neoclásica construida en el siglo XIX. La Casa de Nariño es la residencia presidencial y uno de los edificios históricos más importantes de Colombia. El Museo del Oro es uno de los museos más destacados de América Latina, con una colección de más de 34.000 piezas de oro precolombino que muestran la riqueza y habilidades de las culturas indígenas. El Museo Botero alberga una impresionante colección de arte de Fernando Botero, así como obras de artistas internacionales como Picasso, Dalí y Monet. El Cerro de Monserrate es uno de los lugares más icónicos de Bogotá, ubicado a 3.152 metros sobre el nivel del mar. Puedes llegar a la cima caminando, en funicular o teleférico. Desde allí, las vistas panorámicas de la ciudad son espectaculares. Además, puedes visitar la Basílica del Señor de Monserrate, un lugar de peregrinación. El Jardín Botánico José Celestino Mutis es un refugio natural dentro de la ciudad, ideal para explorar la biodiversidad de Colombia.
Tiene colecciones de plantas andinas y tropicales, además de espacios para relajarse. El Parque Simón Bolívar es conocido como el pulmón verde de Bogotá, es ideal para caminar, andar en bicicleta, hacer picnics y disfrutar de eventos culturales al aire libre. El arte urbano de Bogotá es conocido por sus impresionantes murales y grafitis. Lugares como el barrio de la Candelaria y el sector de Teusaquillo están llenos de arte callejero que cuenta historias de lucha, resistencia y cultura. La zona G, zona T y Usaquén son ideales para explorar restaurantes, cafeterías y boutiques de diseño. Usaquén, en particular, tiene un mercado de artesanías los fines de semana. Bogotá ofrece una variedad de opciones gastronómicas, desde cocina tradicional hasta propuestas innovadoras. El ajiaco santafereño es un plato típico de Bogotá que combina pollo, papa criolla, mazorca, alcaparras y crema de leche, acompañado de aguacate y arroz. Los tamales bogotanos, hechos con masa de maíz, pollo, cerdo y vegetales, envueltos en hojas de plátano. Los postres típicos como postre de natas, dulce elaborado con leche, azúcar y canela. Almojábanas y pan de bono son deliciosos panes de queso que son perfectos para acompañar una taza de chocolate caliente. Bogotá cuenta con una excelente oferta de cafeterías especializadas donde los viajeros pueden probar café de distintas regiones del país. El mercado de Paloquemao es ideal para explorar frutas exóticas, flores y productos típicos colombianos en un ambiente auténtico. El Teatro Colón es un lugar emblemático para disfrutar de ópera, ballet y conciertos, rodeado de una atmósfera histórica. Bogotá tiene una vida nocturna vibrante para todos los gustos. La zona rosa, con bares y discotecas de moda, es ideal para disfrutar de una noche animada. La Calera, esta zona, ubicada en las montañas, es conocida por sus miradores y bares con vistas espectaculares de la ciudad. Bogotá no es solo la puerta de entrada a Colombia, sino también una ciudad llena de matices que combinan lo tradicional con lo contemporáneo. Salento y el Valle del Cocora. Salento y el Valle del Cocora, el corazón del eje cafetero. Ubicados en el departamento del Quindío, Salento y el Valle del Cocora son símbolos del patrimonio natural y cultural de Colombia. Su impresionante paisaje montañoso, las famosas palmas de cera y la cálida hospitalidad local hacen de este destino un lugar inolvidable. Salento es un pueblo pintoresco con casas de colores vibrantes y balcones de madera decorados con flores. Sus calles adoquinadas y su atmósfera relajada transportan a los visitantes al pasado. La plaza principal es el corazón de Salento, rodeado de restaurantes, tiendas de artesanías y cafeterías. Desde aquí puedes iniciar recorridos turísticos. La calle Real es la calle más emblemática del pueblo, llena de tiendas de artesanías donde puedes encontrar productos locales como mochilas guayú, sombreros de paja toquilla y recuerdos hechos a mano. El Mirador Alto de la Cruz es un punto panorámico al que se llega subiendo varias escalinatas. Desde aquí se obtienen vistas espectaculares del Valle del Cocora y las montañas circundantes. El Valle del Cocora es famoso por sus palmas de cera del Quindío, que pueden alcanzar hasta 60 metros de altura, siendo las más altas del mundo y símbolo nacional de Colombia. Hay varias rutas de senderismo para explorar el valle, algunas cortas y otras más desafiantes. Las principales incluyen la ruta corta, aproximadamente 2 a 3 horas, perfecta para admirar las palmas de cera y los paisajes montañosos. La ruta larga, circular un recorrido de 5 a 6 horas que pasa por el bosque de niebla, cruza puentes colgantes y lleva hasta la finca Caime, donde puedes observar colibríes y disfrutar de una bebida caliente. Las cabalgatas son otra forma popular de explorar el valle es a caballo, una actividad que suele ser ofrecida por guías locales. El Valle del Cocora es un paraíso para fotógrafos, con paisajes icónicos de palmas de cera que se elevan hacia el cielo, rodeadas de verdes colinas. Salento está en el corazón del paisaje cultural cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí puedes disfrutar de experiencias relacionadas con el café. Le recomendamos visitar las fincas cafeteras para aprender sobre el proceso de cultivo, cosecha y tostado del café. Algunas de las fincas más recomendadas son: Finca El Ocaso, ofrece recorridos educativos en un entorno idílico. Finca Don Elías, una experiencia más pequeña y auténtica, ideal para quienes buscan conocer procesos orgánicos. Participa en sesiones de cata de café para aprender a distinguir sabores y aromas únicos del café colombiano. Salento ofrece una deliciosa variedad de platos tradicionales como
Trucha con patacón, el plato más emblemático de la región, servido con diferentes salsas, como al ajillo o gratinada. La bandeja paisa, un plato típico que incluye frijoles, arroz, carne molida, chicharrón, plátano maduro, chorizo, huevo y aguacate. Arepas de maíz, ideales para acompañar el café recién preparado. Postres locales como el arequipe con queso o el arroz con leche, no puedes dejar de probarlos. Acompaña tus comidas con una taza de café fresco cultivado en la región. Los recorridos en Jeep Willys son una experiencia auténtica para explorar la zona. Estos vehículos clásicos son un símbolo del eje cafetero y llevan a los visitantes desde Salento al Valle del Cócora o fincas cercanas. La biodiversidad del Valle del Cócora y sus alrededores es ideal para los amantes de las aves. Podrás observar especies como tucanes, colibríes y loros. Senderismo en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Desde Salento, es posible organizar excursiones al parque para explorar paisajes de páramos, montañas y glaciares. Las fiestas patronales de Salento, celebradas en enero, incluyen música en vivo, cabalgatas y muestras de danza tradicional. Salento es conocido por sus procesiones religiosas en Semana Santa, que atraen tanto a turistas como a locales. Salento y el Valle del Cócora son joyas del turismo en Colombia que combinan naturaleza, cultura y gastronomía en un entorno inolvidable. Estos destinos no solo son ideales para los amantes del aire libre, sino también para quienes buscan conocer las tradiciones más auténticas del país. Santa Marta y el Parque Nacional Tayrona. Santa Marta y el Parque Nacional Tayrona son un paraíso entre la montaña y el mar. Ubicada en la costa caribeña de Colombia, Santa Marta es la ciudad más antigua de Sudamérica y una puerta de entrada a una de las reservas naturales más espectaculares del país, el Parque Nacional Natural Tayrona. Juntos, ofrecen una combinación única de playas paradisíacas, historia colonial, biodiversidad y la oportunidad de sumergirse en la cultura indígena local. El centro histórico. El centro de la ciudad es un lugar vibrante con calles coloniales, plazas históricas y una atmósfera caribeña. El Parque de los Novios es ideal para pasear, disfrutar de la vida nocturna o probar cócteles y platos locales. La Quinta de San Pedro Alejandrino es un sitio histórico, es la hacienda donde murió Simón Bolívar en 1830. Hoy, es un museo que alberga arte, historia y jardines botánicos. La Catedral de Santa Marta es una de las catedrales más antiguas de América del Sur, famosa por su arquitectura colonial y como lugar de descanso temporal de los restos de Simón Bolívar. La Bahía de Santa Marta es un paseo marítimo con vistas hermosas, perfecto para relajarse, caminar y disfrutar del ambiente local. Las playas cercanas a Santa Marta son El Rodadero, un balneario popular con opciones de deportes acuáticos, restaurantes y una vibrante vida nocturna. Playa Blanca, perfecta para quienes buscan aguas más tranquilas y un entorno menos concurrido que El Rodadero. La gastronomía local incluye ceviche de camarón o pescado, platillo fresco y tropical que combina sabores ácidos y dulces. Carimañolas y arepas de huevo, snacks tradicionales de la región. Pescado frito con patacones, acompañado de arroz con coco, es un clásico en la costa caribeña. El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los destinos más emblemáticos de Colombia, famoso por sus playas vírgenes, montañas, selvas y la conexión con la cultura indígena. Las playas destacadas dentro del parque son Cabo San Juan del Guía, la playa más famosa del parque, con aguas cristalinas y una icónica formación rocosa con un mirador donde puedes relajarte en hamacas. Ideal para fotografía, nadar o simplemente disfrutar del paisaje. La piscina, perfecta para nadar, ya que está protegida por arrecifes que forman una laguna natural. Los arrecifes, aunque no es apta para nadar por sus fuertes corrientes, ofrece vistas espectaculares y es excelente para caminatas. Playa Nudista es una playa más aislada para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. El Parque Tayrona cuenta con varias rutas que atraviesan la selva y conectan con las playas. Una de las más populares es la caminata desde la entrada principal, el Zaino, hasta Cabo San Juan. Lugares como Bahía Concha y la piscina son ideales para explorar la vida marina, como corales, peces de colores y tortugas. El Parque Tayrona es hogar de más de 100 especies de mamíferos y aves, como monos aulladores, águilas pescadoras y colibríes. El pueblo Coji son descendientes de los antiguos taironas. Los Coji viven en las estribaciones de la Sierra Nevada y mantienen sus tradiciones ancestrales.
Puedes aprender sobre su relación espiritual con la naturaleza y su enfoque en la sostenibilidad. El Parque Tayrona está en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sistema montañoso costero más alto del mundo. Esta región es sagrada para los pueblos indígenas y es una extensión fascinante del parque. La ciudad perdida, Teyuna, es un sitio arqueológico que data del siglo VIII, accesible a través de un trekking de varios días. Es considerado el Machu Picchu colombiano. Ideal para los amantes del senderismo y la arqueología. Dentro del parque puedes hospedarte en campamentos, hamacas o ecoapps, cabañas ecológicas. Santa Marta también ofrece una amplia gama de hoteles y hostales para todos los presupuestos. Santa Marta y el Parque Nacional Tayrona combinan historia, cultura y paisajes espectaculares, siendo un destino perfecto para amantes de la naturaleza, la aventura y el descanso. Este lugar no solo muestra la belleza de Colombia, sino también su rica diversidad cultural y biológica. San Andrés y Providencia. San Andrés y Providencia, ubicadas en el Caribe colombiano, son islas paradisíacas reconocidas por su mar de los 7 colores, su cultura raizal y sus impresionantes paisajes naturales. Declaradas Reserva de la Biosfera por la UNESCO, estas islas ofrecen una experiencia única para los viajeros que buscan playas de ensueño, aventuras acuáticas y una rica herencia cultural. San Andrés, el alma del Caribe colombiano, es la isla principal del archipiélago y el destino más popular. Sus aguas cristalinas, arena blanca y vibrante vida local la convierten en un lugar ideal para disfrutar de la cultura caribeña. Lugares imperdibles en San Andrés son Johnny Cay, una isla pequeña ubicada a pocos minutos en lancha desde San Andrés. Ideal para relajarse en sus playas, nadar en aguas turquesas y disfrutar de la comida local, como el pescado frito con coco. El Acuario Natural y Heinz Cay, un lugar perfecto para practicar snorkel. Aquí puedes observar peces de colores y mantarrayas mientras caminas por un banco de arena que conecta Heinz Cay con el acuario. La piscinita es una piscina natural de aguas cristalinas, ideal para nadar y observar la vida marina con snorkel. Hoyo Soplador es una formación rocosa natural que emite chorros de agua cuando las olas chocan con las cuevas subterráneas. Es una experiencia divertida y típica de la isla. Playa Sprat Peak, ubicada en el centro de San Andrés, es una de las playas más populares por su cercanía a hoteles y restaurantes. San Andrés cuenta con algunos de los mejores arrecifes coralinos del Caribe, ideales para buceadores de todos los niveles. Puedes recorrer toda la isla en un carrito de golf o scooter, disfrutando de vistas panorámicas y paradas en lugares icónicos. San Andrés es una zona libre de impuestos, lo que la convierte en un excelente lugar para comprar perfumes, ropa y accesorios a buen precio. La cultura raizal mezcla influencias afrocaribeñas, inglesas y españolas. El creole es el idioma local, y géneros como el reggae, el calipso y el soca son fundamentales en su identidad. Le invitamos a probar los platos típicos como rondón, un guiso tradicional hecho con pescado, caracol, plátano, yuca y leche de coco, y cazuela de mariscos, una deliciosa sopa de mariscos con un toque tropical. Providencia. A diferencia de San Andrés, Providencia es una isla más tranquila y menos desarrollada, ideal para los viajeros que buscan desconexión y contacto puro con la naturaleza. Su entorno virgen y su autenticidad cultural la convierten en un destino mágico. Los lugares imperdibles en Providencia son Cayo Cangrejo, Crab Cay. Este pequeño cayo es un lugar icónico para practicar snorkel y observar el impresionante mar de los 7 colores desde su mirador. Parque Nacional Natural Old Providence MCBA Lagoon, un área protegida con manglares, arrecifes de coral y una increíble biodiversidad marina. Perfecto para practicar kayak y avistamiento de fauna. Playas de Manzanillo y Southwest Bay, playas tranquilas y menos concurridas, ideales para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Puente de los Enamorados, un puente que conecta Providencia con la isla Santa Catalina. Es ideal para caminar al atardecer mientras disfrutas de las vistas al mar. Providencia tiene uno de los arrecifes más grandes y bien conservados del Caribe, hogar de tortugas marinas, peces de colores y tiburones nodriza. Pueden hacer una caminata al punto más alto de la isla, desde donde puedes tener vistas panorámicas de toda Providencia y sus alrededores. La isla Providencia conserva un ritmo de vida tranquilo y auténtico. La interacción con los lugareños es parte esencial de la experiencia. Entre platos típicos, además del rondón, prueba el pudín de yuca y las arepas de maíz dulce,
que reflejan los sabores locales. En Providencia puedes encontrar hospedajes ecológicos y cabañas locales que se integran con el entorno. El mar de San Andrés y Providencia tiene hasta 7 tonalidades de azul debido a sus diferentes profundidades y tipos de coral. Providencia fue refugio de piratas en el siglo XVII, y aún se pueden encontrar leyendas e historias fascinantes sobre ellos. La Reserva de la Biosfera Seaflover es una de las más grandes del mundo, protegiendo más de 180.000 kilómetros cuadrados de mar. San Andrés y Providencia son verdaderos tesoros caribeños de Colombia, ideales para quienes buscan belleza natural, cultura única y experiencias inolvidables. Ambos destinos ofrecen algo especial, desde la energía vibrante de San Andrés hasta la serenidad de Providencia. Barichara. Barichara, ubicado en el departamento de Santander, es conocido como el pueblo más lindo de Colombia. Su arquitectura colonial bien conservada, calles empedradas, casas blancas con techos de teja y un ambiente tranquilo lo convierten en uno de los destinos más encantadores del país. Barichara fue fundado el 25 de enero de 1705 y ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Su nombre proviene del idioma guane y significa lugar para el descanso, reflejando perfectamente el ambiente sereno del pueblo. En sus inicios, estuvo habitado por los indígenas guanes, cuya influencia se puede sentir en la historia y tradiciones locales. El corazón de Barichara es su centro histórico, con calles empedradas y casas coloniales que te transportan al pasado. Los visitantes suelen pasear sin rumbo fijo para disfrutar de la belleza arquitectónica y la tranquilidad que ofrece este lugar. La Iglesia de la Inmaculada Concepción es el edificio más emblemático del pueblo, construido en piedra amarilla característica de la región. Su imponente fachada y su interior decorado con detalles coloniales son un verdadero tesoro. En el mirador de Barichara los visitantes pueden disfrutar de vistas espectaculares del cañón del río Suárez y los paisajes montañosos que rodean el pueblo. Es un lugar perfecto para tomar fotografías al atardecer. El cementerio de Barichara es reconocido por sus tumbas talladas en piedra. El cementerio es una obra de arte al aire libre y un lugar que refleja las tradiciones y la cultura del pueblo. Barichara es conocido por sus talleres de artesanías en papel hecho a mano y piedra tallada. El taller de papel de Barichara es un lugar donde los visitantes pueden aprender sobre esta técnica artesanal y adquirir piezas únicas. La capilla de Santa Bárbara es una pequeña y encantadora iglesia construida en piedra, rodeada de vegetación y con vistas panorámicas. La capilla de San Antonio, ubicada en una zona tranquila, es otro ejemplo del arte colonial religioso. El Camino Real a Guane es un sendero de 9 kilómetros que conecta Barichara con el pueblo de Guane, otro lugar encantador. Fue construido por los indígenas guanes y restaurado por los colonos. Durante la caminata, los visitantes pueden disfrutar de paisajes espectaculares, flora nativa y fauna local. El Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, ubicado a aproximadamente 1 hora de Barichara, ofrece actividades de aventura como parapente, teleférico y senderismo, con vistas impresionantes del cañón del Chicamocha. Barichara ofrece una mezcla única de sabores típicos de Santander. Algunos platos y productos destacados son: hormigas culonas, un manjar exótico y tradicional de la región; mote santandereano, una sopa espesa hecha con maíz, carne y verduras; cabro con pepitoria, cabrito asado acompañado de arroz preparado con vísceras; arepas de maíz pelao, arepas tradicionales hechas con maíz cocido y molido. Los artesanos locales crean esculturas y piezas decorativas talladas en piedra, una tradición que refleja la esencia de Barichara. El papel de fique es un papel hecho a mano, elaborado con fibras naturales. Es uno de los productos más distintivos del pueblo. Festival del Cine Verde. Festive es un evento anual que combina cine y sostenibilidad, atrayendo a artistas y cineastas nacionales e internacionales. Las procesiones y eventos religiosos durante la Semana Santa son especialmente emotivos y reflejan la devoción de la comunidad. Barichara ofrece opciones de alojamiento para todos los presupuestos, desde hoteles boutique en casonas coloniales hasta hostales acogedores. Barichara es un destino que combina historia, cultura y naturaleza de manera única. Es perfecto para quienes buscan una experiencia tranquila y enriquecedora. Villa de Leyva. Villa de Leyva es una joya colonial en Boyacá, ubicada a 165 kilómetros al noreste de Bogotá, en el departamento de Boyacá.
Villa de Leyva es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Colombia. Este pueblo mágico es conocido por su bien preservada arquitectura colonial, calles empedradas, paisajes montañosos y un ambiente tranquilo que transporta a los visitantes al pasado. Reconocido como Monumento Nacional desde 1954, Villa de Leyva combina historia, cultura, naturaleza y tradiciones que lo convierten en una experiencia inolvidable. Villa de Leyva fue fundada el 12 de junio de 1572 por Hernán Suárez de Villalobos bajo órdenes del entonces presidente del Nuevo Reino de Granada, Andrés Díaz Venero de Leyva, de quien toma su nombre. En sus orígenes, fue un importante centro agrícola y militar, además de un lugar de descanso para la aristocracia española. La preservación de su arquitectura colonial, sin modernización excesiva, la convierte en un sitio único que atrae a visitantes nacionales e internacionales. La Plaza Mayor es una de las plazas más grandes de América Latina, con 14.000 metros cuadrados de calles empedradas y un ambiente colonial inconfundible. En el centro se encuentra una sencilla fuente de agua que sirvió como punto de abastecimiento para los habitantes en la época colonial. La plaza está rodeada de casas coloniales, restaurantes y la emblemática iglesia parroquial. La Casa de Nariño es una casa museo que fue la residencia del prócer Antonio Nariño, conocido como el precursor de la independencia de Colombia. Exhibe objetos históricos, documentos y recreaciones de la vida durante el periodo colonial. El Museo del Fósil, ubicado a unos 5 kilómetros de Villa de Leyva, alberga el fósil de un cronosaurio, un reptil marino de más de 120 millones de años, encontrado en la región. Es una parada imperdible para los amantes de la paleontología, ya que la zona fue un fondo marino en la era Cretácica. El Observatorio Muisca, el Infiernito, es un sitio arqueológico donde los muiscas utilizaban alineaciones de columnas de piedra como un calendario astronómico. Este lugar ofrece una fascinante mezcla de historia precolombina y paisajes naturales. El Monasterio del Santo Ecce Homo, fundado en 1620 por los dominicos, este monasterio es una joya arquitectónica y un importante centro histórico. Está decorado con piedras fósiles incrustadas, destacando la riqueza geológica de la región. La Casa Terracota es una casa completamente hecha de arcilla cocida, considerada la pieza de cerámica más grande del mundo. Este lugar combina arte, sostenibilidad y arquitectura, siendo un lugar muy popular para fotos y exploración. El Festival del Viento y las Cometas, celebrado en agosto, este festival llena los cielos de Villa de Leyva de cometas coloridas. Atrae a familias y aficionados que compiten en distintas categorías. La Ruta de los Viñedos en Villa de Leyva es un destino vinícola en Colombia. Los viñedos como Ain Karim ofrecen recorridos, catas de vino y paisajes ideales para fotografías. El mercado en la Plaza Mayor es un lugar perfecto para experimentar los sabores locales y adquirir artesanías, frutas frescas y productos típicos de la región. Villa de Leyva ofrece una mezcla única de sabores boyacenses como ajiaco boyacense, sopa a base de papa criolla, pollo y maíz. Arepa boyacense, arepa dulce rellena de queso. Chicha, bebida fermentada de maíz, tradicional de los indígenas muiscas. Longaniza y morcilla, embutidos típicos de la región. Las tiendas de artesanías ofrecen productos hechos a mano, como tejidos, cerámica y joyas elaboradas con esmeraldas. Villa de Leyva ofrece una variedad de opciones de alojamiento, desde hoteles boutique en casonas coloniales hasta hospedajes más económicos. En la región se han descubierto más de 25 especies de fósiles marinos, lo que hace de este destino un lugar clave para los amantes de la paleontología. Villa de Leyva es mucho más que un destino colonial, es un viaje al pasado que combina historia, naturaleza y cultura en un solo lugar. Cali. Cali, la capital mundial de la salsa, oficialmente Santiago de Cali, es la tercera ciudad más grande de Colombia y una de las más vibrantes del país. Ubicada en el departamento del Valle del Cauca, esta ciudad combina historia, cultura, naturaleza y una pasión inigualable por la salsa. Conocida por su clima cálido, sus impresionantes paisajes y su ambiente alegre, Cali se ha consolidado como un destino turístico imperdible. Fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, Cali es una de las ciudades más antiguas de América del Sur. Inicialmente fue un asentamiento estratégico para la conquista española.
Con el paso del tiempo, la ciudad evolucionó hasta convertirse en un importante centro industrial, cultural y turístico en Colombia. Hoy, Cali es reconocida por su mezcla única de tradición afrodescendiente, indígena y española, lo que se refleja en su gastronomía, música y festividades. Entre los atractivos turísticos en Cali se encuentran el Cristo Rey, una icónica estatua de 26 metros de altura, se encuentra en la cima del Cerro de los Cristales. Desde aquí, los visitantes disfrutan de una vista panorámica de la ciudad. Es un lugar ideal para sesiones fotográficas y para aprender sobre la historia de este símbolo religioso. El barrio San Antonio es uno de los barrios más antiguos y pintorescos de Cali. Sus calles empedradas, casas de estilo colonial y su famosa iglesia en la cima del cerro lo convierten en un lugar perfecto para pasear. Por la noche, es común encontrar cuenteros, artistas callejeros y música en vivo. El zoológico de Cali es reconocido como uno de los mejores zoológicos de América Latina. Este lugar alberga más de 2.500 animales. Es una excelente actividad para familias y amantes de la naturaleza. El zoológico también tiene un enfoque educativo sobre la biodiversidad colombiana. El Parque del Gato del Río es un parque famoso por la escultura del Gato del Río, creada por el artista Hernando Tejada. A lo largo del parque hay varias esculturas de gatos decorados por diferentes artistas, lo que lo convierte en un lugar divertido y colorido para explorar. La iglesia La Ermita es una de las iglesias más emblemáticas de Cali, construida en estilo neogótico. Está ubicada en el centro de la ciudad y es conocida por su diseño arquitectónico detallado y por ser un lugar icónico para fotos. El Mirador de Sebastián de Belalcázar posee una estatua del fundador de la ciudad. Se encuentra en un mirador con vistas espectaculares de Cali. Es un punto histórico y cultural que combina vistas panorámicas con una lección de historia local. Cali es conocida como la capital mundial de la salsa, y ofrece numerosas academias donde tanto locales como turistas pueden aprender a bailar. Academias como Swing Latino y Rucafé son reconocidas internacionalmente. La Feria de Cali, celebrada cada diciembre, es un evento masivo que incluye desfiles, conciertos y, por supuesto, competencias de salsa. El Salsódromo, un desfile de bailarines de salsa, es el evento más destacado de la feria. La gastronomía típica de Cali ofrece una deliciosa mezcla de sabores del Valle del Cauca como champús, bebida refrescante a base de maíz, lulo, piña y especias. Aborrajados, plátanos maduros rellenos de queso y fritos. Sancocho de gallina, un plato tradicional servido en restaurantes campestres conocidos como chorreras. Pan de bono, un panecillo hecho con queso, harina de yuca y maíz. Lulada, bebida refrescante hecha con lulo, limón y azúcar. Cali tiene una rica tradición artística que se puede explorar en lugares como el Museo La Tertulia, conocido por su colección de arte moderno y contemporáneo. El Teatro Municipal Enrique Buenaventura es un lugar icónico para disfrutar de obras de teatro, ópera y conciertos. Pance, a solo unos kilómetros de la ciudad, el río Pance es un lugar popular para nadar, hacer picnic y disfrutar de la naturaleza. El Parque Nacional Natural Farallones de Cali ofrece rutas de senderismo para explorar la biodiversidad de la región. Los barrios de San Antonio y El Peñón son excelentes opciones para alojarse debido a su ambiente cultural y la proximidad a atracciones turísticas. La ciudad fue un punto clave en la producción de caña de azúcar, lo que influyó en su cultura y gastronomía. Cali no es solo una ciudad, es una experiencia llena de ritmo, sabor y cultura. Su energía contagiosa y su diversidad de actividades la convierten en un destino único en Colombia. Guatapé y la Piedra del Peñón. Guatapé es uno de los destinos más pintorescos y emblemáticos de Colombia. Este encantador pueblo, famoso por sus calles coloridas y su arquitectura única, se encuentra en el departamento de Antioquia, a solo 2 horas de Medellín. Además, la impresionante Piedra del Peñón, con sus vistas panorámicas inigualables, convierte a esta región en un lugar imprescindible para los viajeros que buscan paisajes naturales y cultura. Fundado en 1811, Guatapé inicialmente fue un asentamiento agrícola. Su desarrollo estuvo estrechamente ligado a la construcción del embalse artificial que rodea al pueblo, conocido como el Embalse de Guatapé o Represa de El Peñol Guatapé. Este proyecto transformó la región, convirtiéndola en un importante centro turístico y de generación de energía hidroeléctrica. Una de las características más distintivas del pueblo son sus zócalos, relieves coloridos que adornan las fachadas de las casas y cuentan historias sobre la vida, la naturaleza y las tradiciones locales. Las atracciones turísticas en Guatapé son la Piedra del Peñón.
Esta monumental roca de granito tiene aproximadamente 220 metros de altura y está formada por una sola pieza. Para llegar a la cima, los visitantes deben subir 740 escalones. Aunque la subida puede ser desafiante, las vistas panorámicas del embalse hacen que el esfuerzo valga la pena. La Piedra del Peñol ha sido objeto de controversias entre los municipios de Guatapé y El Peñol, ya que ambos reclaman su propiedad. También es un sitio rodeado de leyendas indígenas que la consideran sagrada. Desde lo alto, se pueden admirar las islas y los brazos de agua del embalse, un paisaje que muchos describen como un mar de montañas. La calle del Recuerdo es una calle histórica que conserva la arquitectura típica de Guatapé antes de la construcción del embalse. Ideal para aprender sobre el pasado del pueblo y tomar fotografías de los famosos zócalos. La plazoleta de los Zócalos es un colorido espacio público, está rodeado de casas y negocios decorados con zócalos vibrantes. Es uno de los lugares más fotografiados y un excelente punto para disfrutar del ambiente cultural de Guatapé. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen es una iglesia de estilo neoclásico que es el corazón religioso del pueblo. Su diseño blanco y marrón combina perfectamente con la arquitectura colorida circundante. El malecón es un paseo junto al embalse donde los visitantes pueden disfrutar de restaurantes, tiendas y actividades. Mompox. Mompox, oficialmente Santa Cruz de Mompox, es una joya colonial situada a orillas del río Magdalena en el departamento de Bolívar. Este pueblo mágico combina historia, cultura y belleza natural en un ambiente tranquilo que parece detenido en el tiempo. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, Mompox es un destino ideal para los amantes de la historia, la arquitectura colonial y el turismo cultural. Fundada en 1540, Mompox jugó un papel fundamental durante la época colonial, siendo un importante puerto fluvial en la ruta entre Cartagena y el interior de Colombia. Su ubicación estratégica en el río Magdalena permitió el comercio y el transporte de mercancías, especialmente oro. Mompox es conocida como la Ciudad Valerosa, ya que fue la primera en proclamar la independencia absoluta de España el 6 de agosto de 1810. Su contribución a la causa libertadora la convierte en un lugar clave para entender la historia de Colombia. Los atractivos turísticos en Mompox son: el centro histórico de Mompox, lleno de casas coloniales bien conservadas, con fachadas blancas, balcones de madera y puertas ornamentadas. La Plaza de Santa Bárbara es uno de los puntos más icónicos del pueblo. Aquí se encuentra la iglesia de Santa Bárbara, famosa por su campanario con balcones de madera, un símbolo arquitectónico único. Mompox es conocida como la Ciudad de Dios, debido a la gran cantidad de iglesias coloniales que alberga. Algunas de las más destacadas son: la iglesia de San Francisco, construida en el siglo XVI. Esta iglesia combina elementos coloniales con un hermoso altar barroco. La iglesia de San Agustín, reconocida por su sencillez y su rica historia. La iglesia de la Concepción, su imponente estructura y detalles arquitectónicos la convierten en un lugar destacado. El cementerio municipal es una obra de arte en sí misma, con mausoleos y tumbas elaboradas. Es un lugar donde se siente la conexión entre la historia y la espiritualidad de la región. La Ciénaga de Pijiño, a pocos kilómetros de Mompox, ofrece un refugio para la biodiversidad. Es un lugar ideal para hacer avistamiento de aves y disfrutar de paseos en canoa por los humedales. La Casa de la Cultura es un espacio cultural que conserva la memoria histórica de Mompox. Alberga exposiciones de arte, documentos históricos y eventos culturales. Mompox es famosa por su joyería de filigrana, una técnica artesanal que consiste en trabajar delicados hilos de oro y plata para crear diseños intrincados. Los talleres de filigrana son una visita obligada, donde los turistas pueden observar el proceso de creación y adquirir piezas únicas. Además de la filigrana, en Mompox se encuentran otras artesanías como tejidos, cerámica y productos elaborados con materiales naturales como palma y caña. La gastronomía momposina ofrece platos típicos como viuda de pescado, un plato tradicional que incluye pescado fresco del río Magdalena, acompañado de yuca y plátano. Arepas de huevo, una delicia costeña que en Mompox tiene su propio toque especial. Queso de capa, un queso típico de la región, suave y con un sabor único. Dulce de guayaba, preparado artesanalmente con frutas locales. Cocadas, postres elaborados con coco rallado y azúcar, ideales para los amantes de lo dulce.
Los paseos en lancha por el río Magdalena permiten a los visitantes explorar los paisajes naturales que rodean Mompox y aprender sobre la importancia histórica del río. Es común ver aves, iguanas y otros animales durante estos paseos. El Festival de Jazz de Mompox es un evento anual, reúne a artistas nacionales e internacionales y convierte a Mompox en el epicentro de la música jazz en Colombia. Es una experiencia cultural imperdible para los amantes de la música. Los recorridos nocturnos por el centro histórico son mágicas, gracias a la iluminación de sus calles coloniales y el ambiente tranquilo del pueblo. Mompox tiene opciones de alojamiento que van desde hostales hasta hoteles boutique en casas coloniales restauradas. Mompox fue inspiración para varios pasajes de las obras de Gabriel García Márquez, especialmente en 100 años de soledad. La filigrana de Mompox es considerada un patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Es uno de los pocos pueblos en Colombia que conserva casi intacta su arquitectura colonial original. Mompox es un destino que transporta a los visitantes al pasado mientras los envuelve con su rica cultura, su tranquilidad y sus paisajes únicos. Caño Cristales. Caño Cristales, conocido como el río más hermoso del mundo, es un fenómeno natural único ubicado en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. Este río, famoso por su deslumbrante gama de colores, es un destino ideal para los amantes de la naturaleza y la aventura, y destaca como uno de los tesoros ecológicos más importantes de Colombia. Caño Cristales no es un río cualquiera. Su característica más llamativa es la variedad de colores que se pueden observar en sus aguas, que incluyen tonos de rojo, amarillo, verde, azul y negro. Este fenómeno ocurre gracias a una planta acuática llamada Macarenia clavijera, que florece en el lecho del río durante la temporada húmeda. El rojo intenso de la Macarenia clavijera se combina con los reflejos del agua cristalina y las rocas del lecho del río, creando un espectáculo natural que no tiene igual en el mundo. El río está rodeado de montañas, cascadas, piscinas naturales y formaciones rocosas que datan de más de 1.200 millones de años. La mejor época para visitar Caño Cristales es entre junio y noviembre, cuando las lluvias son suficientes para mantener la planta acuática en su máximo esplendor. Durante la temporada seca, la planta entra en estado de latencia, y el río pierde sus colores vibrantes. Las atracciones principales en Caño Cristales son: piscina del turista, ideal para nadar y relajarse en un entorno natural único. Piscina cristalina, un lugar donde el agua es tan transparente que se pueden ver los colores del lecho rocoso. Cascada de los Cuarzos, una de las más emblemáticas, rodeada de rocas de colores y vegetación exuberante. Cascada del Salto del Águila, ofrece vistas espectaculares y es un lugar perfecto para fotografías. Las rocas del río son parte de la Serranía de la Macarena, una formación geológica que conecta la región amazónica, la Orinoquía y los Andes. Este es uno de los ecosistemas más antiguos del planeta. Existen múltiples rutas para explorar el área, como el Sendero Los Ochos y el Sendero Los Pailones, que llevan a piscinas, cascadas y miradores. Los visitantes deben realizar recorridos guiados para proteger el ecosistema. Las caminatas permiten observar la biodiversidad de la zona, que incluye aves, reptiles y flora endémica. Aunque no se permite nadar en todo el río, hay áreas designadas donde los visitantes pueden disfrutar de un baño refrescante. La Serranía de la Macarena es hogar de una gran diversidad de especies, incluyendo aves como el guacamayo y mamíferos como el mono aullador. La belleza de Caño Cristales lo convierte en un paraíso para fotógrafos y creadores de contenido. La experiencia en Caño Cristales no estaría completa sin probar los platos típicos de la región como ternera a la llanera, carne asada al estilo tradicional de los llanos orientales. Bandeja criolla, incluye carne, yuca, plátano y arroz. Dulces elaborados con frutos amazónicos como el cocuazú y el arazá. Caño Cristales es conocido como el río de los dioses por las comunidades indígenas que lo consideran sagrado. La Serranía de la Macarena es una de las regiones más biodiversas del mundo, conectando 3 ecosistemas: los Andes, la Amazonía y la Orinoquía. Caño Cristales es mucho más que un río, es una experiencia sensorial y espiritual que conecta a los viajeros con la majestuosidad de la naturaleza colombiana. Leticia y el Amazonas. Leticia, ubicada en el extremo sur de Colombia, es la capital del departamento del Amazonas y el punto de partida perfecto para explorar la vasta e impresionante región amazónica.
Este destino ofrece una experiencia única de conexión con la naturaleza, la biodiversidad, la cultura indígena y la rica historia de la región. La región amazónica alberga más de la mitad de la biodiversidad del planeta. Desde especies exóticas de fauna como delfines rosados, caimanes, jaguares y monos hasta una rica flora que incluye árboles milenarios y plantas medicinales, este lugar es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Leticia es hogar de diversas comunidades indígenas como los Ticuna, Huitoto y Cocama, quienes mantienen vivas sus tradiciones, costumbres y lenguas. El Amazonas ofrece una amplia variedad de actividades emocionantes, como caminatas en la selva, paseos en canoa, avistamiento de fauna y flora, y visitas a reservas naturales. El Parque Nacional Natural Amacayacu es un parque, cuyo nombre significa ríos de hamacas en lengua quechua, es uno de los mayores atractivos de la región. Es ideal para avistamiento de delfines rosados, caimanes, tortugas y cientos de especies de aves. Ofrece caminatas guiadas por la selva y visitas a comunidades indígenas cercanas. Isla de los Micos es una reserva natural donde habitan miles de monos fraile. Es un lugar perfecto para interactuar con estos curiosos animales en su hábitat natural. También se pueden observar otros animales y aprender sobre la flora de la región. El lago Tarapoto es una de las mejores áreas para observar delfines rosados. Este lugar es especialmente mágico durante el atardecer. Ofrece oportunidades para la pesca artesanal, paseos en canoa y observación de aves. Las tres fronteras. Leticia comparte frontera con Tabatinga, Brasil, y Santa Rosa, Perú. Este punto ofrece una experiencia multicultural única donde convergen las tradiciones de los tres países. Los visitantes pueden cruzar libremente entre las fronteras para disfrutar de mercados, gastronomía y eventos culturales. El malecón de Leticia es un lugar ideal para caminar, relajarse y disfrutar de vistas impresionantes del río Amazonas. En las tardes, se puede observar a cientos de loros que llegan al Parque Santander, creando un espectáculo natural único. La comunidad indígena Ticuna ubicada cerca de Leticia. Esta comunidad ofrece experiencias culturales inmersivas, como rituales tradicionales, danzas y degustación de su gastronomía típica. Explorar la selva amazónica a pie es una experiencia inolvidable. Las caminatas guiadas permiten a los visitantes descubrir árboles gigantes, plantas medicinales y animales en su hábitat natural. En Leticia pueden realizar avistamiento de fauna como delfines rosados y grises en el río Amazonas, diversidad de aves exóticas como guacamayas, tucanes y garzas, monos, perezosos y reptiles como iguanas y caimanes. Navegar por los ríos y lagos es una forma tranquila de disfrutar del paisaje amazónico. Es común realizar estas actividades al amanecer o al atardecer para apreciar mejor la vida silvestre. Reservas como Marasá y Tanimboca ofrecen experiencias únicas, incluyendo Canopy Tours, observación nocturna de animales y alojamiento en ecolodges. Aprende técnicas tradicionales de pesca junto con comunidades locales, utilizando herramientas típicas de la región. La cocina de Leticia y el Amazonas es una experiencia culinaria única, basada en ingredientes locales y frescos. Algunos de los platos más destacados incluyen pirarucú, un pez típico del Amazonas, preparado a la brasa o en sopas. Casabe, un pan elaborado a base de yuca. Tacacho con cecina, plátano verde asado acompañado de carne seca. Jugos exóticos, frutas como el copoazú, arasá y camucamú son utilizadas para preparar jugos refrescantes. Chicha, una bebida fermentada a base de yuca o maíz, común en las comunidades indígenas. Contratar guías locales es importante para garantizar una experiencia segura y enriquecedora, además de apoyar la economía local. Los delfines rosados son considerados animales sagrados por muchas comunidades indígenas de la región. Leticia es uno de los pocos lugares en el mundo donde puedes estar en tres países al mismo tiempo: Colombia, Brasil y Perú. Leticia y el Amazonas representan una experiencia transformadora que combina naturaleza, aventura y cultura en un solo destino. Popayán. Popayán, conocida como la Ciudad Blanca, es uno de los destinos más fascinantes de Colombia. Ubicada en el departamento del Cauca, esta ciudad es famosa por su arquitectura colonial, historia religiosa, tradiciones culturales y su reconocimiento como Ciudad UNESCO de la gastronomía. Un recorrido por Popayán es como viajar en el tiempo, explorando sus calles empedradas, iglesias históricas y paisajes naturales. Popayán es reconocida por su arquitectura colonial bien conservada. Sus casas blancas,
balcones decorados y plazas históricas cuentan historias del pasado colonial español. Es una de las ciudades mejor preservadas de América Latina. Popayán ha sido un centro religioso y cultural desde la época colonial. Su famosa Semana Santa, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, atrae visitantes de todo el mundo. En 2005, Popayán fue designada como Ciudad UNESCO de la Gastronomía, destacándose por su diversidad de platos tradicionales y su legado culinario. Además de su riqueza cultural, Popayán está rodeada de maravillas naturales como volcanes, termales y parques nacionales, perfectos para el ecoturismo. Las principales atracciones en Popayán son: Parque Caldas. Este parque central es un lugar perfecto para empezar un recorrido por la ciudad. Está rodeado de importantes edificios históricos como la Torre del Reloj y la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción. La Torre del Reloj. Conocida como la Nariz de Popayán, esta torre construida en 1673 es uno de los íconos más representativos de la ciudad. Es un excelente punto para tomar fotografías. La Iglesia de San Francisco. La iglesia más grande y una de las más bellas de Popayán. Su diseño barroco la convierte en un imperdible, y su interior alberga esculturas y altares históricos. El Puente del Humilladero. Un puente colonial construido en 1873, que conecta el centro histórico con el barrio El Callejón. Es un sitio ideal para capturar la esencia histórica de Popayán. Panteón de los Próceres. Ubicado dentro de la iglesia de Santo Domingo, este lugar honra a importantes figuras de la independencia de Colombia. El Museo de Historia Natural es uno de los museos más antiguos de Colombia, con una amplia colección de flora y fauna de la región. Ideal para quienes deseen aprender sobre la biodiversidad del Cauca. Semana Santa en Popayán es una de las celebraciones religiosas más importantes de Colombia. Las procesiones nocturnas son espectaculares, combinando fe, arte y tradición en una experiencia inolvidable. Popayán es conocida por sus platos tradicionales que combinan técnicas indígenas y coloniales. Entre los más destacados se encuentran: empanadas de pipián, empanadas rellenas con un guiso de papa y maní, servidas con ají de maní. Carantanta, un snack hecho de maíz, crujiente y delicioso. Sopa de carantanta, un caldo tradicional con carantanta, carne y papa. Tamales de pipián, tamales pequeños elaborados con masa de maíz y rellenos con pipián. Champús, una bebida refrescante a base de maíz, lulo y especias. Salpicón de frutas, una mezcla de frutas tropicales frescas con jugo de lulo. Popayán es la segunda ciudad en el mundo con más iglesias por metro cuadrado, después de Roma. La Semana Santa en Popayán tiene más de 460 años de historia y es reconocida mundialmente por su solemnidad. Popayán fue la primera ciudad en Colombia en recibir el título de Ciudad UNESCO de la Gastronomía. San Gil. San Gil, ubicado en el departamento de Santander, es conocido como la capital de los deportes extremos en Colombia. Este destino combina aventura, naturaleza y cultura, lo que lo convierte en una parada imprescindible para quienes buscan emociones fuertes y paisajes impresionantes. Su ubicación estratégica, rodeada de montañas, ríos y cañones, lo convierte en un paraíso para los amantes de la adrenalina y el ecoturismo. San Gil es el destino más famoso de Colombia para practicar deportes extremos como rafting, parapente, rapel y espeleología. Rodeado de ríos, cascadas y parques naturales, San Gil ofrece escenarios espectaculares para quienes disfrutan del ecoturismo. Aunque se asocia principalmente con la aventura, San Gil tiene un centro histórico encantador con iglesias y plazas que reflejan su historia colonial. Las principales atracciones en San Gil son: Parque Gallineral. El Parque Gallineral es uno de los íconos de San Gil. Este parque natural, ubicado en una isla del río Fonce, es famoso por sus árboles cubiertos de musgo llamado barbas de viejo, que crean un ambiente mágico. Es ideal para caminatas tranquilas y fotografía. El río Fonce. Perfecto para los amantes del rafting. El río Fonce tiene rápidos de clase 2 y 3, adecuados tanto para principiantes como para expertos. Las cascadas de Juan Curí. Una serie de espectaculares cascadas rodeadas de vegetación exuberante. Se pueden realizar caminatas hasta la base de las cascadas, nadar en sus pozas naturales o practicar rapel por sus paredes. Cerca de San Gil, el Cañón del Chicamocha es uno de los mejores lugares en Colombia para practicar parapente.
Volar sobre este cañón ofrece vistas impresionantes y una experiencia inolvidable. La Cueva de la Vaca y la Cueva del Indio son dos opciones populares para practicar espeleología. Estas cuevas están llenas de formaciones rocosas únicas y son ideales para quienes buscan explorar el mundo subterráneo. La plaza principal de San Gil es el corazón del pueblo, rodeado de cafeterías, restaurantes y la icónica Catedral de la Santa Cruz. Es un lugar perfecto para relajarse y sumergirse en la vida local. San Gil es el lugar perfecto para una experiencia llena de adrenalina. Aquí algunas actividades destacadas. Rafting en el río Suárez. Para los más aventureros, el río Suárez ofrece rápidos de clase 4 y V, ideales para quienes buscan un desafío extremo. Bungee jumping, atrévete a lanzarte desde una plataforma a más de 70 metros de altura. Rappel en cascadas. La cascada de Juan Curí es el sitio más popular para esta actividad. Ciclomontañismo. San Gil tiene senderos ideales para recorrer en bicicleta y disfrutar del paisaje. Parapente. Vive una experiencia única sobrevolando el cañón del Chicamocha. San Gil no solo es aventura, también ofrece una experiencia culinaria única con platos tradicionales de Santander como hormigas culonas, un manjar tradicional y una experiencia culinaria que atrae a los curiosos. Mote santandereano, una sopa rica hecha con carne, maíz, yuca, papa y legumbres. Cabro con pepitoria, una preparación típica de cabra acompañada de arroz con sangre de cabra y especias. Arepas santandereanas, hechas de maíz pelado y chicharrón, son diferentes a las arepas tradicionales de otras regiones. San Gil fue fundado en 1689 y se ha convertido en el epicentro del turismo de aventura en Colombia. El Parque Gallineral se llama así por los gallineros naturales que forman los árboles con sus ramas llenas de musgo. El río Suárez, aunque es popular para el rafting, es conocido como uno de los ríos más desafiantes de Colombia. Parque Nacional El Cocuy. El Parque Nacional Natural El Cocuy, ubicado en los departamentos de Boyacá y Arauca, es uno de los destinos más espectaculares de Colombia, ideal para los amantes del montañismo. La naturaleza y los paisajes impresionantes. Conocido por sus imponentes picos nevados, lagunas glaciares y ecosistemas únicos, este parque es uno de los pocos lugares donde aún se pueden apreciar glaciares en Colombia. El Cocuy alberga la mayor concentración de picos nevados de Colombia, con más de 25 cumbres que superan los 5.000 metros de altitud. Entre las más famosas están el Ritacuba blanco, Ritacuba negro y el Pan de Azúcar. El parque es hogar de ecosistemas de páramo, bosque altoandino y glaciares, donde se pueden encontrar especies como el oso de anteojos, venados de cola blanca, cóndores de los Andes y una rica flora adaptada a las condiciones extremas. El Cocuy se ha convertido en un ejemplo de turismo sostenible en Colombia. Solo se permiten visitas con guías autorizados, y las actividades están diseñadas para preservar los ecosistemas frágiles. La región del Cocuy tiene un legado cultural rico, influenciado por los indígenas Uwa, quienes consideran estas montañas sagradas. Las principales atracciones del Parque Nacional El Cocuy son: Ritacuba blanco. Es el pico más alto del parque, con una altitud de 5.330 metros sobre el nivel del mar. Aunque actualmente no se permite escalarlo debido a restricciones ambientales, se puede observar su imponente belleza desde varios senderos. Las lagunas glaciares son atractivos destacados. Laguna de la Plaza es una de las más famosas, rodeada de montañas y con un color turquesa impresionante. Laguna Grande de los Verdes es un lugar ideal para fotografías, con aguas cristalinas y vistas de los picos nevados. Laguna de Avellanal, menos conocida pero igualmente hermosa, es un lugar de tranquilidad absoluta. Páramo de Guicán y Cocuy. El páramo es uno de los ecosistemas más icónicos de Colombia. Aquí se encuentran frailejones que pueden superar los 3 metros de altura y paisajes que parecen de otro mundo. Pico Pan de Azúcar y el Púlpito del Diablo. El Pan de Azúcar es uno de los picos más populares del parque y el favorito de los montañistas. Al lado, el Púlpito del Diablo, una impresionante formación rocosa, es uno de los puntos más fotografiados. Sendero Laguna Grande de la Sierra con aproximadamente 12 kilómetros de recorrido, es ideal para quienes buscan paisajes espectaculares. El Sendero Ritacuba Blanco ofrece vistas inolvidables del pico más alto del parque. Sendero Cueva de los Hombres es un lugar místico y lleno de historias locales. Con un poco de suerte,
Puedes avistar cóndores de los Andes, osos de anteojos y venados, además de disfrutar de la flora única del páramo. El Cocuy es un paraíso para fotógrafos, con sus nevados, lagunas y cielos estrellados. Aprende sobre la cultura de los indígenas Uwa y su conexión espiritual con la naturaleza. Se recomienda tener un buen nivel de condición física, ya que las caminatas pueden ser extenuantes debido a la altitud. El parque está situado a altitudes de entre 3.000 y 5.300 metros. Es esencial aclimatarse para evitar el mal de altura. Solo se puede ingresar al parque con guías certificados. La gastronomía de la región incluye cuchuco de trigo, una sopa típica con trigo, carne de cerdo, arvejas y papas, ideal para combatir el frío. Carne oreada, carne de res marinada y secada al sol, una delicia santandereana que también se encuentra en esta región. Arepas boyacenses, arepas de maíz rellenas con queso, una tradición en Boyacá. Agua panela con queso, una bebida caliente tradicional que combina panela y queso. El Cocuy alberga la mayor extensión glaciar de Colombia, pero estos glaciares han disminuido drásticamente debido al cambio climático. Los indígenas Uwa consideran estas montañas sagradas y lucharon durante años para protegerlas de actividades mineras. Nuquí y Bahía Solano. Las regiones de Nuquí y Bahía Solano, en la costa del Pacífico colombiano, son destinos de ensueño para quienes buscan experiencias auténticas en medio de una naturaleza exuberante. Rodeados por selvas tropicales, playas vírgenes y un océano lleno de vida, estos lugares destacan por su biodiversidad, tranquilidad y cultura local. Nuquí, en el departamento del Chocó, es conocido por su espectacular mezcla de playas salvajes y selva tropical. Este destino es perfecto para quienes buscan desconectarse y conectarse con la naturaleza. Las atracciones principales de Nuquí son: Playa de Guachalito, considerada una de las playas más hermosas de Colombia, con arenas negras volcánicas, palmeras y cascadas que desembocan directamente en el mar. Termales de Nuquí, fuentes de aguas termales rodeadas de selva, ideales para relajarse en medio de un ambiente natural. Parque Nacional Natural Utría, un paraíso de biodiversidad que alberga manglares, arrecifes de coral y una fauna espectacular. Es ideal para practicar senderismo y snorkel. Avistamiento de ballenas jorobadas. De julio a octubre, Nuquí se convierte en un lugar privilegiado para observar ballenas jorobadas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse. Surf en Playa El Cantil. Nuquí es un destino popular para los amantes del surf, con olas ideales durante todo el año. Los habitantes de Nuquí, principalmente afrocolombianos e indígenas Emerá, conservan tradiciones ancestrales que enriquecen la visita. No te pierdas la oportunidad de probar platos típicos como el pescado con leche de coco. A pocos kilómetros al norte de Nuquí se encuentra Bahía Solano, otro tesoro del Pacífico colombiano. Conocido por su biodiversidad marina y terrestre, es un lugar ideal para quienes buscan aventura, tranquilidad y contacto con la naturaleza. Las atracciones principales de Bahía Solano son: Playa Huina, una playa tranquila con arenas doradas y aguas cristalinas, perfecta para nadar y descansar. Ensenada de Utría, compartida con Nuquí, este parque es uno de los mejores lugares para explorar manglares, avistar aves y disfrutar de la riqueza marina. Cascada Chocolatal, una cascada que desemboca directamente en el mar, creando un paisaje espectacular. Isla de los Pájaros, ideal para la observación de aves exóticas en su hábitat natural. Punta Huina, un lugar popular para practicar snorkel, buceo y explorar la rica vida marina del Pacífico colombiano. En temporada, se puede observar el desove de tortugas marinas en las playas de Bahía Solano. Al igual que en Nuquí, el avistamiento de ballenas es una de las principales actividades entre julio y octubre. La impresionante migración de ballenas mientras saltan y juegan en las aguas del Pacífico. El Pacífico colombiano tiene una de las gastronomías más ricas y diversas del país. Algunos platos que debes probar son: encocado de pescado o mariscos, preparado con leche de coco y especias locales. Arroz con piangua, una delicia hecha con este molusco típico de los manglares. Tapao, un plato tradicional a base de pescado, plátano verde y yuca. Prueba la chicha de maíz o el arrechón, una bebida afrodisíaca. La región del Chocó es una de las áreas con mayor biodiversidad en el mundo.
Nuquí y Bahía Solano son considerados destinos emergentes para el ecoturismo y el turismo sostenible en Colombia. El Pacífico colombiano es hogar de una de las mayores poblaciones de ballenas jorobadas en el mundo durante su temporada de apareamiento. El Santuario de las Lajas. El Santuario de las Lajas, una maravilla arquitectónica y cultural de Colombia. Ubicada en el departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador. Ipiales es una ciudad que destaca por albergar una de las joyas arquitectónicas y espirituales más impresionantes de Colombia, el Santuario de las Lajas. Este destino combina historia, cultura, arquitectura y paisajes naturales, haciendo de él un lugar único que no puede faltar en una lista de los mejores lugares para visitar en el país. El Santuario de las Lajas es una basílica construida en un impresionante cañón sobre el río Guaitara. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando, según la leyenda, la Virgen María se apareció a una indígena llamada María Mueces y a su hija sordomuda en una roca del cañón. Desde entonces, el lugar ha sido considerado sagrado, y se construyó la iglesia para conmemorar este milagro. La actual basílica, de estilo gótico, fue construida entre 1916 y 1949 y se ha convertido en uno de los destinos de peregrinación más importantes de América Latina. La iglesia está construida sobre un puente que conecta a ambos lados del cañón, lo que crea una vista espectacular. De inspiración neogótica, el santuario impresiona por sus detalles, vitrales coloridos y su integración con el entorno natural. En el altar mayor se encuentra la roca donde se dice que apareció la Virgen. La imagen de la Virgen de las Lajas está incrustada en la piedra natural. El santuario no solo es un lugar de peregrinación religiosa, sino también un espacio de paz y contemplación, donde se mezclan tradiciones indígenas y católicas. Los visitantes pueden dejar ofrendas o placas de agradecimiento en el muro que rodea el santuario, creando un conmovedor testimonio de fe. La comida típica de Ipiales es un reflejo de su ubicación andina y su cercanía a Ecuador. Algunos platos que puedes probar son: cuy asado, una tradición gastronómica de los Andes, especialmente popular en festividades. Locro de papa, una sopa espesa hecha con papas, queso y aguacate. Empanadas de pipián, hechas con masa de maíz y rellenas de puré de papa sazonado con achiote. Trucha fresca, servida en la Laguna de la Cocha, es uno de los platos más destacados de la región. El santuario está abierto todo el año, pero los fines de semana y días festivos suelen ser más concurridos. Respeta las tradiciones religiosas y culturales de los peregrinos y locales. El Santuario de las Lajas ha sido llamado la iglesia más hermosa del mundo en varias listas internacionales. En 2015, el santuario fue declarado una de las 7 maravillas de Colombia. La imagen de la Virgen de las Lajas no está pintada sobre la roca, según estudios, es parte de la piedra misma, lo que incrementa el misticismo del lugar. Zipaquirá y la Catedral de Sal. Zipaquirá, situada a unos 50 kilómetros al norte de Bogotá, es una ciudad histórica con una rica herencia cultural y minera. Sin embargo, su mayor atractivo es la Catedral de Sal, una de las maravillas subterráneas más impresionantes del mundo y un destino obligado para cualquier amante de la historia, la arquitectura y la espiritualidad. Este lugar no solo es un centro de culto religioso, sino también un símbolo de la conexión entre el hombre y la naturaleza. Zipaquirá fue fundada en 1537 por el conquistador español Antonio de Segovia sobre las tierras habitadas por los muiscas, un pueblo indígena de la Confederación Muisca. Los muiscas eran conocidos por su avanzada cultura y su conocimiento de la minería, particularmente en el uso de sal, que extraían de las minas subterráneas de la región. La ciudad conserva un hermoso casco histórico con calles empedradas, plazas y edificios de estilo colonial. La Plaza de los 16 de Julio es el corazón de la ciudad, donde se puede disfrutar de la arquitectura tradicional, así como de cafés y restaurantes que ofrecen la gastronomía local. La Catedral de Sal de Zipaquirá fue inaugurada en 1995, aunque el primer santuario subterráneo fue construido en 1816 por los mineros de sal. Después de varios incidentes y el colapso del antiguo santuario, se construyó la actual catedral a 180 metros bajo tierra, en una mina de sal. El edificio es una obra de ingeniería, arte y devoción, y ha sido reconocida como una de las 7 maravillas de Colombia. La catedral tiene una longitud de 120 metros, y su nave central se extiende por 12 metros de altura. En el altar principal,
se encuentra una escultura de Cristo crucificado, iluminada por luces cálidas que resaltan la pureza de la sal que cubre el altar. A lo largo de la catedral, hay representaciones de las 14 estaciones del Vía Crucis, talladas en la sal. Estas estaciones son un recorrido espiritual que invita a los visitantes a reflexionar mientras exploran la catedral. La mina ofrece un mirador desde donde se puede ver todo el panorama subterráneo, lo que da una sensación de inmensidad y belleza natural. Visitar la Catedral de Sal es una experiencia única. El ambiente místico, las luces que juegan con las sombras en las paredes de sal y el sonido de los ecos en la vasta caverna hacen que cada visita sea inolvidable. Además, la catedral tiene un museo de minería donde los visitantes pueden aprender sobre el proceso de extracción de sal y la historia de las minas que datan de la época precolombina. La Plaza de los 16 de Julio es uno de los puntos de encuentro más importantes de Zipaquirá. Aquí, se celebran diversas festividades y eventos, como el mercado artesanal y los festivales locales. Es ideal para disfrutar de la vida cotidiana en Zipaquirá y explorar sus tiendas de artesanías, especialmente aquellas que venden productos hechos de sal. La iglesia de San Antonio de Padua es una de las iglesias más importantes de Zipaquirá, que destaca por su arquitectura colonial y su ubicación privilegiada en la cima de una pequeña colina, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad. El Parque de la Sal es un parque temático, está ubicado en las afueras de la ciudad, y ofrece a los turistas una experiencia educativa sobre la minería de sal. Puedes realizar recorridos guiados y aprender sobre el proceso de extracción de la sal a través de la historia. El Museo de la Sal y la Minería permite a los visitantes conocer la importancia histórica y cultural de la minería de sal en la región. Exhibe herramientas antiguas, fotografías y artefactos relacionados con la minería que datan de la época prehispánica. La gastronomía en Zipaquirá es una mezcla de sabores tradicionales de la región andina, donde los turistas pueden disfrutar de bandeja paisa, un plato emblemático de la región, que incluye arroz, frijoles, carne molida, chicharrón, huevo frito, aguacate, arepa y plátano maduro. Ajiaco, una sopa espesa a base de papas, pollo y mazorca de maíz, servida con crema de leche y alcaparras. Arepas de sal, deliciosas arepas rellenas de queso y sal, ideales para acompañar las comidas. La Catedral de Sal está abierta todos los días, pero te recomiendo visitarla temprano para evitar las multitudes. La Catedral de Sal de Zipaquirá fue elegida como una de las 7 maravillas de Colombia en 2007. En Zipaquirá, se extraen más de 500.000 toneladas de sal al año, lo que la convierte en una de las zonas salineras más importantes de Colombia. Durante las festividades religiosas, la Catedral de Sal se ilumina con velas, lo que crea un ambiente místico y espiritual que atrae a miles de peregrinos. Zipaquirá y la majestuosa Catedral de Sal, un destino que combina historia, arquitectura, espiritualidad y belleza natural. Y ahí lo tienen, una pequeña muestra de las muchas maravillas que Colombia tiene para ofrecer. Desde los parajes más tranquilos en la selva del Amazonas hasta los vibrantes colores de sus pueblos y playas, Colombia se caracteriza por una diversidad que encanta a cada visitante. Sin importar si eres un amante de la naturaleza, un apasionado de la historia o un aventurero buscando nuevas experiencias, este país tiene algo único para ti. Si te ha gustado este recorrido por los mejores lugares de Colombia, no olvides darle me gusta al video, suscribirte para más contenido sobre turismo y dejar en los comentarios qué lugar te gustaría visitar primero. Nos encantaría saber tus opiniones y recomendaciones.